Vamos a tener el gusto de charlar nuevamente en el programa con Mario Lozano. Le damos la bienvenida. Mario, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Un gusto poder charlar nuevamente acá en Zona Cero con vos. Obviamente el tema ya sabes cuál es, ¿no? Pero vos hace unos meses venías avisando, dado la situación cómoda, mucho más holgada que veníamos atravesando en el país a nivel COVID, decías que, bueno, esto es así, pero en algún momento va a venir la tercera oleada, por ponerlo. Bueno, ¿te sorprendió la llegada por el momento y por la velocidad con que se vino dando así tan de golpe? Lo que sorprende es la velocidad, lo que vos dijiste. No que aparezca una nueva variante, porque eso es un continuo con este virus, pero sí con la velocidad, la capacidad de contagio que tiene esta nueva variante Omicron, que en todo el mundo está produciendo récords de casos históricos en la pandemia. No hay en ningún lugar del mundo hay antecedentes de esta cantidad de casos diarios y cada día suceden más y más, parece no tener fin. Si bien en algunos países empezó a llegar al pico, como es probable que esté sucediendo en Inglaterra, como ya sucedió en Sudáfrica, como está sucediendo en algunos lugares en Estados Unidos, eh, y acá probablemente esté pasando lo mismo en Córdoba, por ejemplo, y vaya a pasar en poco tiempo en Capital, que son los lugares donde primero impactó la ola Omicron. Ujú. Pero la verdad es que es sorprendente la velocidad, el ritmo que le pone este virus a multiplicarse, a contagiar gente. Tiene dos características en ese sentido. Una es que de por sí es tanto o más contagioso que las variantes anteriores. O sea, una persona infectada puede infectar en el periodo durante que dura su positividad en promedio a unas 3 o 4 personas. Las anteriores lo hacían entre 2 y 3 personas, pero además tiene un periodo más corto de incubación. Ajá, Entonces bien. empieza a contagiar antes y eso hace que se multiplique mucho más rápido, ¿no? Pareciera ser una variante así fugaz, o por lo menos con otra velocidad. Lo decíamos, por el nivel de aparición y de rapidez de contagio, también porque por ahí los infectados, obviamente acá seguramente lo vas a decir vos, ¿no? Pero juega un papel muy importante la gran cantidad de vacunados que tenemos en el país, pero también, digamos, las cuestiones es más corta y se puede esperar que también el descenso sea así, tan abrupto como fue el comienzo, ¿o no? Es probable porque una variante que contagie tan rápido se va a ir quedando también en forma muy rápida sin individuos susceptibles a los que transmitirse. Y entonces si no cambia su comportamiento, sí va a empezar a disminuir, va a encontrar su límite por la propia dinámica que tiene de contagio. Bien. Efectivamente, la otra característica que tiene Omicron, que eso es claro, es que es menos letal que las variantes anteriores. Pasa, por supuesto, en los países vacunados, que tienen una alta tasa de vacunación, como es Argentina, como es Inglaterra, como son varios países europeos, pero también ha pasado en países con menor tasa de vacunación, como es Sudáfrica, que tiene una tasa bastante baja de vacunación, y sin embargo la letalidad producto del aumento de casos de Omicron no tuvo la misma relación que tuvieron las variantes anteriores. Cuando se producía la ola en las variantes anteriores, en alfa, beta, en gamma o delta, que son las anteriores variantes que nos preocuparon y que produjeron tantos fallecimientos, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Las variantes sudamericanas parece que fueron mucho más letales que otras. Sí. eh, la Omicron produce un aumento de casos, pero ese aumento no fue acompañado por un aumento significativo de las internaciones. Por supuesto, tampoco fue acompañado por un aumento en la necesidad del uso del respirador y tampoco en los fallecimientos. Así que Ujú.
en ese sentido parece ser un poco menos letal, lo que acompañado a la alta tasa de vacunación que tienen algunos de los países que son afectados por la ola de Omicron, eh, la cantidad de fallecimientos que estamos viendo es sorprendentemente baja para la cantidad de casos que hay, ¿no? Claro. La otra cosa que sorprende de esta oleada, por lo menos a nivel de nuestro país, es la manera en que lo toma la sociedad. No vemos a los principales, ni al presidente, ni a los jefes de gobierno, ni a gobernadores, semana tras semana, ponerse al frente de alguna comunicación. Nos agarra en una temporada de verano, vemos que hay muchos centros de testeo, pero que hay otro clima a lo que había a la oleada anterior allá por mayo. Me refiero a otro clima en cuanto a la Social. gente, no a lo meteorológico. ¿Esto es Sí, sí. parte del camino de la pandemia a la endemia? Es probable, claramente todo lo que decís está impulsado porque no tenemos una ola de fallecimientos. Digamos, si tuviéramos la cantidad de fallecidos que se corresponden con la cantidad de casos que hay para las otras olas, estaríamos hablando de un drama mundial, ¿no? De un drama Claro, muy, muy grande. Y la gente en ese caso se preocuparía. Ahora, en el caso actual, eso no se está produciendo, entonces todavía estamos relativamente relajados. Pero hay que tener precaución con respecto a eso, porque si bien es cierto que los virus a largo plazo van a generar variantes que sean menos letales, porque de esa manera terminan sobreviviendo y manteniéndose en la naturaleza, un virus que mata a su anfitrión es un virus que también muere. Entonces, los virus que tienen mejor comportamiento biológico son aquellos que demoran en el anfitrión el tiempo suficiente, el anfitrión somos nosotros, ¿no? En este caso, el tiempo claramente. suficiente para poder replicarse y transferirse a otra persona. Ujú. En, pero eso no es un proceso de corto plazo, no ocurre en un año, en 2 años, va ocurriendo con el tiempo, quizás lleve 5 años, 10 años en producirse completamente, y al mismo tiempo tampoco es un proceso lineal, o sea, no quiere decir que, bueno, supongamos que efectivamente Omicron es una variante menos letal que en las anteriores. Seguramente en unos meses va a aparecer otra variante diferente a Omicron. eh, Quizás esa variante sea un poco más letal que Omicron y no lo sabemos, o quizás sea menos letal. Es un proceso azaroso y entonces va a tener vaivenes, van a aparecer variantes más letales, menos letales, con características que se van a adaptar, el virus se adapta al momento que tiene y va a intentar sobrevivir. Pero por eso tenemos que ser precavidos. No hay que Ujú. asustarse, no hay que eh, preocuparse de más. Lo que hay que hacer es ocuparse con este virus. Lo que hemos aprendido durante estos 2 años de pandemia es que cuanto menos lo dejamos circular, menos capacidad de variantes tiene para generar. Y lo segundo que aprendimos es que cuanto más vacunamos y cuanto más nos protegemos y protegemos a los demás con las políticas de cuidado, el uso de barbijo, el distanciamiento, el estar en lugares abiertos y bien ventilados, que en estas condiciones a nosotros se nos hace más fácil porque estamos en el verano, Claro. y el lavado de manos, cuando cumplimos esas condiciones, también el virus circula menos y entonces genera menos variantes. Vos fijate que todas las variantes que nos preocuparon, las que la OMS clasificó como variantes de preocupación, las más graves, o variantes de interés, las que se desarrollaron, generaron alguna gravedad, pero no extrema como las otras, pero todas las que nos preocuparon surgieron en países que fueron negacionistas de la pandemia en la primera etapa, antes de las vacunas. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Brasil, en India, se desarrollaron en los países donde el virus circuló libremente. Y cuando hay vacunas, ahora que tenemos el mundo que puede acceder a las vacunas,
aparecen en aquellos países que tienen menos tasa de vacunación. También por lo mismo, porque el virus en esos países circula más libremente que en los países donde están vacunados. Por eso claramente está implícita en tu respuesta el decir lo importante del gran nivel de vacunados acá atenúa un poco el impacto de Omicron o de esta tercera ola que por ahí puede ser mezcla de Omicron y algo de Delta, ¿no? Sí, todavía nosotros tenemos algo de circulación de Delta, que tiene un grado de letalidad más alto que Omicron, pero claramente se está pasando a un proceso, como ocurre en otros países, donde Omicron se va a convertir en la única, prácticamente en la única variante. Bien, la última tiene que ver con las medidas que hoy anunció la ministra Carla Bisotti, ¿no? Este tema con aquellos contactos estrechos, ¿sí? de un caso positivo, con 3 vacunas, ¿sí? Con el esquema completo, con 3 vacunas. Bueno, no tienen que hacer el aislamiento, ¿sí? El guardarse por una X cantidad de días. Sí, tienen que hacer otras cosas, pero ¿es parte de la evolución este tipo de medidas? Sí, es parte de cómo nos adaptamos como sociedad a las nuevas condiciones. Nosotros estamos en una condición en donde hay mucha gente vacunada, insistimos, y eso nos protege de la infección y evita los casos graves esencialmente del virus, de la enfermedad. Estas medidas son todas las medidas que tomamos con la pandemia tienen un doble filo. Por un lado, nos permiten hacer actividades, mantener en funcionamiento la economía, mantener las relaciones sociales, poder encontrarnos con amigos que estuvimos y con parientes a los que no visitamos durante mucho tiempo, hacer uso de las vacaciones, por ejemplo, de nuestro tiempo vacacional, poder relajarnos un poco, al mismo tiempo, cada vez que hacemos una actividad, sobre todo aquellas actividades masivas en las que nos encontramos con mucha gente al mismo tiempo, tenemos el peligro de difundir el virus. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta que el virus sigue presente, por más que podamos ir probando estas nuevas condiciones de liberación de las actividades sociales. Y lo que hace el gobierno es eso, ¿no? Es adaptarse a las nuevas condiciones y permitir que más gente pueda circular a pesar de ser, en este caso, contactos estrechos, porque se supone que están lo suficientemente protegidos. Al mismo tiempo, todas estas medidas tienen que ser monitoreadas día a día para garantizar de que no se produzcan brotes que sean imposibles de sostener por el sistema claro. de salud. Y eso, todo es dinámico en la pandemia, no hay verdades absolutas, son cosas que vamos probando y vamos tratando de manejarnos en las mejores condiciones posibles como sociedad, ¿no? La aclaración es, no sé si lo dije, pero son contactos estrechos asintomáticos, claramente, ¿no? Si tenés algún síntoma, por supuesto, tendrás que guardarte, sí, sin lugar a dudas. Mario, un gusto. Para aclarar lo que vos decías, sí. Son contactos estrechos asintomáticos que tienen las 3 dosis de vacuna y que en su trabajo, en su vida cotidiana, tienen que mantener la política de cuidado. Están obligados a usar barbijo, al distanciamiento social. Digamos, eso es importante sostenerlo porque no es que se libera sin ninguna condición. Hay condiciones en las que se libera, ¿no? Claro que sí. Mario Lozano, muchas gracias una vez más por poder dialogar con vos estos minutos acá en Zona Cero desde 9 de julio. Un gran abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias y déjame mandarle un saludo a un amigo que tengo ahí en 9 de julio, a Juan Pablo Parise, que siempre estamos en contacto, así que un gran abrazo.